Bien, vamos a empezar la conferencia 59, que ya veis el tema que va a ser tratado, va a ser transformado, va a ser después un tema bíblico, continuación del que presentamos en la conferencia 58, pero antes, como es habitual, vamos a hacer la primera tanda de noticias de esta última semana, haciendo un repaso de la actualidad, y veremos una vez más cómo las profecías se van cumpliendo con el devenir de los acontecimientos que están sucediendo. Muchas veces pasan estas noticias y lo más seguro es que no lo relacionaríamos jamás con profecía, pero cuando sabemos los acontecimientos finales que tenían que marcar todo para el regreso de Jesús y antes para la venida del falso Mesías, debían acontecer una serie de cosas que nosotros ya podemos ir viendo y que van preparando el terreno para ese gran acontecimiento. Vamos a empezar por España. Y ha habido cambio de gobierno y veamos qué tal nos irá con este nuevo cambio de gobierno. Rajoy aprueba el mayor recorte de la historia y una gran subida de impuestos. Los que tengan hipotecas, el IBI, el impuesto por esas hipotecas va a subir bastante, al igual que el IRPF y bastantes medidas más. Dicen ahora, tienen una buena excusa, de que el gobierno socialista que ha salido, que no les dijo exactamente lo mal que estaba todo, y hay un 2% además de porcentaje más negativo, con lo cual aún se tendrán que tomar más medidas y nos espera un año de esos que todos estaremos contentos y felices. Además, aquí ahora vamos a ver, bueno, no lo vamos a ver porque no me aparecen en las imágenes, a la derecha de estas imágenes había un recuadro donde se resumía todo lo que este gobierno ha planteado hacer ahora. Y bueno, la verdad es que hasta los funcionarios deberán trabajar más horas, etcétera, etcétera. Pues bien, esto es lo que espera para España en estos primeros meses de recesión ya directamente, tal como presentamos la semana anterior. Y ahora vamos a hablar sobre Cataluña. Ya sabéis, ese distanciamiento que se va haciendo cada vez más grande entre España y Cataluña. Y aquí vemos el discurso de Navidad, precisamente del presidente de la Generalitat, Artur Mas, que dice: condiciona la buena relación con España al éxito del pacto fiscal. Y lo que dice es que como no se pongan a bien el gobierno español con el asunto económico con Cataluña, pues que la situación será aún más tensa. Y ya sabéis que están preparando el terreno, tanto unos como otros, para que la independencia sea un hecho. Y se está trabajando por todos lados. Y aquí tenemos noticias sobre crisis. ¿Los portugueses tendrán que trabajar 23 días más al año por el mismo sueldo? No, evidentemente no es solo de España la cuestión, ya veis también lo que les va a tocar a los portugueses. Y ya veis, los sindicatos han expresado su rotundo rechazo a las monstruosas propuestas del gobierno luso. Por tanto, ya podemos imaginarnos qué va a pasar cuando los sindicatos se ponen contrarios a un gobierno. Habrá más movimientos a nivel de calle, más manifestaciones, lo que estaba previsto en el libro de Santiago, precisamente del Nuevo Testamento, de cómo habría revueltas entre contiendas, trabajadores y patronos. Y eso era una de las últimas señales del regreso de Cristo. De Guindos prevé que la economía española volverá a entrar en recesión en 2012. Bien, aquí tenéis una vez más el enorme panorama tan halagüeño que nos espera en España. Y la COE, que son los empresarios, advierte de que los empresarios no contratarán si el gobierno no abarata el despido. Y como el Partido Popular, que ya sabéis que son de derechas, vinculadas precisamente al catolicismo y vinculadas, como no, a los empresarios, ya podemos ir imaginándonos que estas propuestas, pues lo más seguro es que tengan su cumplimiento porque sean aceptadas por el gobierno. Por tanto, ya sabéis quién irá perdiendo cada vez más: el trabajador. La patronal exige al gobierno de Mariano Rajoy que implante un contrato único con indemnización de 20 días por año. Eso de los 45 días que había va a ser historia, dentro de poco parece ser. Y bien, y así vamos viendo una cosa detrás de otra, esperando ese año 2012, que para algunos era un fin de ciclo, una venida espiritual muy risueña, parece ser, que todo irá bien porque la espiritualidad crecerá. Pues lo que va a crecer, primero de todo, son las crisis y las contiendas. Y después veremos si en ese famoso día, 21 de diciembre de 2012, los agentes de Satanás no deciden hacer alguna de sus jugadas.
Pero bien, eso lo tendremos que ver de aquí unos meses. Mientras tanto, recordemos las palabras de Jesús en el capítulo de Mateo 24, versículos del 6 al 8, esos famosos textos que una vez ya analizamos desde aquí. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Pues estas palabras de Jesús, que han ido teniendo su cumplimiento a lo largo de la historia, ahora van a ser verdaderamente el punto culminante de lo que él quería llegar a expresar, y es precisamente que después de estas guerras y rumores de guerras, llegaría un momento en que habrá una gran guerra final. Siempre remarco, acordémonos de este punto, después del versículo 6, donde dice que después de guerras y rumores de guerras, tranquilos, que aún no es el fin, pero después sí, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y como consecuencia además de todo esto, unido a todo este movimiento, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero cuidado, porque esto es un principio de dolores. ¿Qué quiere decir esto? Pues si esto es un principio de dolores, ¿cómo van a terminar los dolores al final? Pues aquí están. Más tensión. Londres analiza enviar un submarino nuclear a las Islas Malvinas. Está creciendo otra vez la polémica, la difícil situación en esta zona de las Islas Malvinas. Ya sabéis que es un lugar donde Argentina, lo tienen allí mismo, son los que teóricamente dominan esta isla o la deberían dominar, y siempre ha habido ese foco de tensión con Inglaterra, con Reino Unido, porque ellos allí también se la disputaron. Hace ya años que hubo una guerra de las Malvinas, que duró relativamente breve, y una vez más todo vuelve a estar en el punto de mira. Curiosamente, es una zona, considerada a nivel estratégico muy importante, no solo por asuntos de petróleo, sino por tráfico marítimo que pueda haber por la zona, y de dominación, claro, por supuesto. Pues todo esto empieza a ser bastante preocupante. Por cierto, que hoy mismo acabo de recibir un email de un chico que iba a embarcar precisamente en dirección a las Malvinas, para trabajar a bordo de un barco. Pues bien, esta es la situación que se va a encontrar. Espero que Dios esté con él. China reiteró su apoyo al reclamo argentino por las Malvinas. Démonos cuenta cómo China sigue metiendo su mano en distintos lugares, al mismo tiempo como el mundo occidental lo está haciendo. Cada uno está procurando por sus intereses. El conflicto de las Malvinas, claro, o es para Inglaterra, Reino Unido, o es para Argentina. China reitera el apoyo hacia Argentina. Es curioso. Y ha pasado algo en Argentina muy recientemente que luego vamos a comentar y que tiene que ver con la señora Cristina Kirchner. Vayámonos quedando con los acontecimientos, porque igual vamos a llevarnos algunas sorpresas. Vamos a seguir avanzando. China instó al Reino Unido a dialogar por el reclamo argentino por la soberanía de Malvinas. Un representante del gobierno asiático resaltó la necesidad de reanudar las negociaciones, ratificó que continuarán apoyando el pedido. Y la tensión siempre va creciendo porque los dos grandes bloques se están disputando los recursos. Curiosamente, si recordáis, esta carta pertenece a ese famoso juego del cual estuvimos hablando en la cuarta conferencia por primera vez, titulada INWO, Illuminati New World Order, que así se llama el juego, donde se muestran diferentes escenas, en 450 cartas distintas, de cómo el sector Illuminati está dominando distintas partes del mundo y qué irían haciendo para conseguir ese nuevo orden mundial. Pues bien, en una de las cartas precisamente aparece Inglaterra, y quedaos con el detalle de la taza, donde ya veis tres triangulitos con un puntito en medio, que en estas cartas siempre aparecen en algún lugar para determinar a quién están sometidos los que aparecen en la carta. Pues bueno, ya hemos visto algo, pero vamos a ver más. Corea del Norte asegura que en un comunicado que no hará cambios políticos.
Si recordáis, en la conferencia anterior estuvimos hablando de cómo el Vaticano tenía esperanzas, decían, de que habría una buena transición, de que habría un acercamiento entre las dos Coreas, etcétera, etcétera. Pues bien, las últimas declaraciones es precisamente todo lo contrario. Este señor lanza una serie de frases realmente tales como: el comunicado se dirige a los títeres surcoreanos y otros políticos necios del mundo. Bien, este es su nuevo líder supremo, el hijo del fallecido. Y cuando uno oye estas frases, evidentemente, ¿qué va a suponer ya? ¿Que habrá paz? Difícilmente, ¿no? Sigamos avanzando y ahora hablemos un poco precisamente sobre el Vaticano. Proclama beatos a 498 españoles mártires del siglo XX. Unas 40.000 personas asisten al mayor proceso de beatificación. Noticia del 28 del 10 de julio. Si os habéis fijado, esto es lo opuesto, porque desde entonces, cada vez más, han ido habiendo más beatos por todas partes. La Iglesia Católica se está dedicando cada vez más a beatificar, porque así ganan la simpatía de los pueblos donde eran esas personas. Y claro, todos son puntos a favor. Unas personas opinan que esto lo único que hace pues es hacer crecer, en el caso de España, más la división entre los que fueron los dos bandos en la Guerra Civil Española. Pero estos hechos van aconteciendo casi continuamente. De hecho, en este pontificado están habiendo muchas beatificaciones. El Papa ha descrito un nuevo modo de ser cristiano. El portavoz vaticano comenta el discurso de Benedicto XVI a la Curia Romana. 5 pasos para relanzar el anuncio del Evangelio en Europa. El Papa está hablando directamente a la Curia y les está diciendo de que hay que dar 5 pasos para que el Evangelio en Europa vuelva a salir adelante. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que vamos a ver un proceso de reevangelización, como venimos presentando últimamente y como ellos no paran de apretar cada vez más. También este año el Papa, ante la proximidad de la Navidad, nos ha dicho algo bello, importante y alentador, afirma el director de la sala de prensa de la Santa Sede, y lo ha hecho teniendo como escenario este tiempo de crisis, que él cree que es con razón, no solo económica, sino profundamente moral, cultural y espiritual. Si estos son los problemas que él detecta, estos son los problemas que él querrá arreglar. Y ya sabemos, por lo que venimos presentando en todas las conferencias, cómo a través de la moral precisamente ellos conseguirían el poder. Y no creéis que todo va a quedar como si nada en cosas culturales, que ya vemos continuamente cómo están trabajando a través de los medios de cultura para relanzarse una vez más, sino que además nos habla del nivel espiritual, crisis espiritual. Por tanto, ya debemos ir viendo cómo otra vez intentarán llevar el pueblo a lo que ellos tenían anteriormente hace años. A partir de esta toma de conciencia se debe continuar el camino señalado por Benedicto XVI, en el cual paso a paso redescubrimos la adoración. Paso a paso hay que redescubrir esa adoración. ¿En qué consiste? Acto de fe ante Cristo resucitado, presente entre nosotros, por nosotros y con nosotros en la Eucaristía. ¿Qué es eso de la Eucaristía? Pues la misa de los domingos. Y aún más, el perdón de Dios a través del sacramento de la penitencia, para contrarrestar continuamente nuestro egoísmo, aliviarnos el peso y reabrirnos al amor. No sé si esto recuerda un poco a lo de la Edad Media. Penitencia para estar en sintonía con Dios y además misa. Que Europa se vaya preparando, porque los cambios van a ser vividos dentro de pronto, muy pronto. El Papa insta a los fieles a celebrar la Navidad renunciando a la obsesión por lo material. Por tercer año consecutivo, la Misa del Gallo se celebró antes de medianoche para evitar fatigas al pontífice que ya tiene 85 años de edad aproximadamente. El Papa Benedicto XVI ofició la pasada noche la tradicional Misa del Gallo, en la que pidió a Dios que demuestre su poder y arroje al fuego las varas del opresor, las túnicas llenas de sangre y las botas de los soldados, y haga que la paz venza en este mundo amenazado por la violencia. ¿Sus mensajes son de guerra? No.
son de paz. Y aquí habla en mensajes de paz totalmente militar. ¿Qué estarán preparando? Pues bien, ya lo hemos estado viendo a través de todas las conferencias, qué es lo que están preparando. Pero por delante, la fachada de ellos es de paz. Ya sabéis lo que ellos iban a buscar, paz y seguridad. Pues bien, ya nos podemos ir preparando también. Sigue diciendo, por eso te rogamos, demuestra tu poder, oh Dios, en este nuestro tiempo, en este mundo nuestro. Haz que las varas del opresor, las túnicas llenas de sangre y las botas estrepitosas de los soldados sean arrojadas al fuego, de manera que tu paz venza en este mundo nuestro, imploró. ¿Qué tiene que suceder en un futuro cercano? Tiene que aparecer un personaje que se va a hacer pasar por el mismísimo Jesús, y que nosotros sabemos que a través de las profecías no va a ser una persona, sencillamente, sino que va a ser una aparición de alguien haciéndose pasar por Jesús, por el Mesías, y va a ser una aparición retumbante, impresionante, y que todo el mundo va a caer en ese gran engaño. Y cuando ese personaje aparezca, habrá paz. Y ellos creerán que empezará ese milenio de paz tan largamente esperado y predicado por todos los cristianos católicos y protestantes, con una gran mala interpretación de los 1000 años que aparecen en Apocalipsis, que nada tienen que ver con esto. El obispo de Roma manifestó que la Navidad se ha convertido en una fiesta del comercio, cuyas luces esconden el misterio de la humildad de Dios, que nos invita a la humildad y a la sencillez. Ya veis, está apretando, diciendo una gran verdad. Es una fiesta del comercio ahora la Navidad, ¿no? Pues bien, esto hay que pararlo de algún modo para reconducir a la gente ¿hacia qué? Hacia Dios. Ya nos podemos ir preparando una vez más, porque no dejarán nada por tocar. Si queremos encontrar al Dios que ha aparecido como niño, hemos de apearnos del caballo de nuestra razón ilustrada. ¿Razón ilustrada? ¿De qué viene esto? De la Revolución Francesa, cuando derribaron al Papa en 1798, lo que estaba dominando en esos momentos Francia era ¿el qué? El ilustrismo. Palabra que evidentemente nos recuerda a qué más. Algo iluminado, ¿no? A los Illuminatis. Todo en verdad, con mano negra por detrás de los jesuitas. Los que ellos mismos hicieron levantar la Revolución Francesa para derrocar al Papa que se les había opuesto por una serie de intereses, luego fueron los que dominaron y promovieron el ateísmo. Pero eso va a volver a su sitio porque ellos ya cogieron el poder en el Vaticano y ese círculo se cierra cuando, al tener el poder, ellos pueden volver a contraatacar las ideas que ellos mismos empezaron a promocionar. Jugadas maestras, de las cuales el mundo ha sucumbido a la perfección y sin enterarse. Debemos de poner nuestras falsas certezas, dice, nuestra soberbia intelectual que nos impide percibir su proximidad. Hemos de seguir el camino de San Francisco, que es la extrema sencillez exterior e interior que hace al corazón capaz de ver. Qué bien lo pintan todo, ¿eh? Pero ya veis, hablan de la soberbia intelectual. Por eso el Papa está hablando tanto de fe y razón, para conjuntar las dos cosas. Concluida la misa, las miles de personas que acudieron a la basílica contemplarán en el centro de la plaza de San Pedro el portal de Belén levantado delante de ¿dónde? Del obelisco. O sea, pesebre delante del obelisco. Luego vamos a ver esas imágenes. Benedicto XVI volverá mañana al Templo Vaticano para leer desde el balcón central de la logia de la Basílica Vaticana el mensaje de Navidad e impartir la bendición Urbi et Orbi a la ciudad de Roma y a todo el mundo. Pues bien, la logia de la Basílica Vaticana. ¿Cómo? ¿No estamos acostumbrados a oír hablar de logias masónicas? ¿Cómo puede ser que ellos digan abiertamente que tienen una logia en el Vaticano? Bien,
Evidentemente esto tiene un doble significado y deberíamos analizarlo bien. Y ahora vamos a ver qué pretenden decir de caras afuera y qué realmente hay de puertas adentro. Aquí, primero de todo, tenemos la imagen del pesebre, ya ves, un nacimiento con imágenes, evidentemente, y está a los pies de lo que aquí empezáis a ver, y ahora lo veis mejor, del obelisco. Es dedicar la idolatría, las imágenes, que Dios dijo que no deberíamos tener para adorar, y en los pesebres se adora hasta el niño Jesús, y lo ponen ya justo en la plaza de San Pedro, donde hay ese famoso obelisco. Por tanto, es la dedicación suprema de la mentira, de lo que ellos aplican a Jesús, dedicado y consagrado a los pies del obelisco, de Lucifer. En el fondo, es lo que vendrá después, la segunda venida de Jesús, pero la falsa va a ser una vez más relacionado con lo mismo. Jesús nació en Belén, es cierto, pero nunca nos dijo que debiésemos hacer imágenes para adorarlo en un pesebre. Nunca. Esta otra carta del mismo juego nos dice paz en nuestro tiempo, ¿no? ¿De qué hablaba el Papa? No hablaba de las botas de los soldados, etcétera, etcétera, que tenían que ser arrojadas al fuego. Está pregonando esa paz, que tarde o temprano va a llegar. Ya veis aquí cómo nos lo simbolizan, como en el cañón del tanque hay telarañas, una arañita colgando, queriendo decir que hace tiempo que ya no se usan, ¿verdad? Pues eso se va a cumplir con la venida del falso Mesías. Después la cosa va a cambiar drásticamente, pero durante un tiempo todo el mundo va a ser una balsa de aceite. Y aquí tenemos un artículo para terminar de aclarar lo de la logia vaticana. En este artículo, que es cuando el Papa fue elegido, aparece algo interesante. Ya veis, desde hace unos años. Pablo VI calzó las sandalias del pescador el 21 de junio de 1963, y 8 días después, el 29 de junio, solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, tomaba posesión solemne del servicio petrino al que había sido llamado. Fue en el interior de la Basílica Vaticana. Después, en el balcón o logia central de este mismo templo, recibía la tiara, la corona del sumo pontífice, donada por los fieles de su archidiócesis de Milán, que después sería fundida con destino a los pobres. Fue la última coronación pontificia. Todo esto sucedió en la logia central del templo, en el balcón, donde el Papa aparece continuamente, cada vez a decir sus palabras. A eso se le denomina la logia vaticana. Curiosamente, este detalle fue cedido por la archidiócesis de Milán, donde precisamente lo que se va a hacer, que es el encuentro de familias para el 2012, donde se va a tratar la imposición del domingo. Pues esto es la logia vaticana. Y si queremos más detalles, en este otro escrito, que nos habla precisamente de lo que hay allí, en el Vaticano nos dice: el balcón central, logia de las bendiciones. Desde allí se anuncia la elección de un nuevo Papa, y el sumo pontífice imparte la bendición Urbi et Orbi. Por tanto, también se le llama logia de las bendiciones. En catalán, una llotja. Se dice una llotja presidencial cuando hay un lugar, un estadio de fútbol, por ejemplo, donde van los VIPs. Pues bien, este es el significado también de logia. Pero evidentemente es algo más. Esto es caras afuera, pero la logia también sirve caras adentro. Y ya sabéis lo que una vez presentamos en conferencia sobre ese grupo que pertenecía precisamente al Vaticano, que sacó un libro, publicó un libro llamado El Vaticano contra Dios, y que ellos se hicieron llamar los milenarios, y ellos hablaban precisamente de esas logias, esa logia en el Vaticano, donde se llegaban a hacer cosas realmente, nefastas, que alguna vez ya hemos comentado aquí. Por tanto, hay logia hacia afuera y logia hacia adentro. Y aquí tenéis
el balcón, donde el Papa pidió que cese la violencia en Siria y que Israel y Palestina dialoguen. En Siria dijo, ya se ha derramado tanta sangre. Ya sabéis que cuando ellos hablan de un lugar, ese lugar normalmente suele terminar un poco mal, ¿eh? Pues aquí tenéis toda su declaración. Y esta carta, no sé si ya la recordabais, donde precisamente en el mismo juego se nos muestra al Papa y en su tiara, ¿qué aparece? Precisamente el triángulo de los Illuminati, porque es en verdad a quien están todos vinculados. Los Illuminatis pertenecen al Vaticano y el Papa no es otra cosa que uno de sus líderes. Pues bien, ya veis qué conexiones, y este juego no mentía, ¿eh? Porque ya veis la de cartas que van sucediéndose una detrás de otra y cómo el tiempo va demostrando que no son bromas. Y ahora vamos a hablar de una profecía que se encuentra en Apocalipsis 13 y que nos habla de las dos bestias, la que sale de la tierra y la que sale del mar, que nosotros en las conferencias de la 8 a la 10, hablando sobre la marca de la bestia, pudimos demostrar claramente cómo esas dos bestias, una era el papado, la que sale del mar, y otra era la de la tierra, y esa era Estados Unidos, que terminaría dándole, y aquí lo podéis leer en este texto todo entero, todo el capítulo, el poder precisamente a la primera bestia, al papado. Estados Unidos es el que le va a dar, a través de su hegemonía militar y política en muchas partes, el poder al papado. Hasta que llegará un momento en que recordamos unos ciertos versículos donde nos dice, y se le permitió a partir del versículo 15, infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Sé que os debo la conferencia del 666, sigo recopilando la información que perdí y espero algún día poderla dar. Pero ya estuvimos hablando sobre qué era en verdad la marca de la bestia. Es la imposición del domingo a nivel general y que la gente se va a someter a ello, en detrimento de observar el sábado, el santo sábado de Dios. Y esa marca de la bestia, ese signo de adoración por intereses o por convicción, la mano, la mente, la frente, es lo que va a hacer que se rinda pleitesía a Satanás. Pero ya veis que con esa marca además habrá algo necesario para poder ser detectado quién es de quién. Quien tenga la marca, muy bien, teóricamente durante un tiempo, porque podrá hacer todo lo contrario que nos pone los que no tendrán esa marca. No podrán comprar ni vender. Por tanto, no podrán tener vida social para nada. Serán proscritos de la sociedad, que irán contra la implantación de ese nuevo orden mundial. Pues bien, vamos a ver precisamente aquí algo que ahora diréis, ¿y esto qué tiene que ver? El sospechoso de envenenar a Litvinenko, víctima. Noticia del 1 de diciembre de este año. ¿Recordáis que en Moscú se estuvo hablando de que hubo alguien que fue asesinado por algunas sustancias? Eso trajo mucha polémica. Andrei Lugovoy, el principal sospechoso en Londres del envenenamiento mortal del desertor del servicio secreto ruso Alexander Litvinenko, ha sido reconocido víctima en Moscú, que asegura que fue envenenado con polonio 210 durante sus encuentros con Litvinenko en la capital británica. ¿Y por qué os muestro esto ahora? ¿Hay gente que puede terminar así? Bueno, resulta de que hay algo que ha aparecido en los medios de comunicación, que ha pasado bastante desapercibido, pero que realmente se ha demostrado que es cierto. Obama, aquí lo tenéis en inglés, luego lo vamos a ver ahora en español, traducido.
Obama admite que el gobierno de los Estados Unidos utilizó a los presos de Guatemala para experimentos médicos ilegales. Caray, qué cosas, ¿eh? ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Qué hicieron durante todo ese tiempo? Bueno, vamos a seguir viendo la investigación al respecto de todo esto. Aquí lo tenéis todo en inglés, lo podéis seguir muy bien. Y ahora, algo que parece que no tenga nada que ver. Bueno, presidente de Irán inicia gira latinoamericana en Caracas, la capital de Venezuela. ¿El presidente de Irán va a Venezuela, pero se queda solo allí? No, es una gira latinoamericana. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? ¿Hacia quién se están volcando ellos? Por negocios, evidentemente. Pues se están volcando hacia el bloque del cual Irán forma parte, de Rusia y China. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que hemos mostrado antes de gente terminando mal y pruebas médicas tan ilegales? Pues bien, ahora lo vamos a ver. Chávez dice que Estados Unidos pudo desarrollar tecnología para inducir el cáncer. Bueno, ¿esto puede ser cierto? Bueno, con la de cosas que hemos ido mostrando en estas conferencias, lo raro sería que no fuera cierto, ¿eh? Pero claro, si habéis visto los medios de comunicación, han presentado las frases de este señor, que siempre ha hecho espectáculos, ¿no? Con lo cual, desde Occidente se lo ha representado, ya os podéis imaginar cómo. Pero me gustaría que leyésemos lo que aquí aparece, porque luego lo vamos a ver en un vídeo. El presidente venezolano Hugo Chávez especuló este miércoles con que Estados Unidos haya desarrollado una tecnología para inducir el cáncer, después de que la argentina Cristina Kirchner se sumara al grupo de mandatarios latinoamericanos aquejados por esa enfermedad. Recordáis que no es la única, ¿no? ¿Sería extraño que hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer y nadie lo sepa hasta ahora? Se preguntó en referencia a Estados Unidos, a la vez que enviaba su solidaridad y cariño a Kirchner, le deseaba una pronta recuperación. Chávez, quien asegura haber vencido el cáncer que le fue diagnosticado en junio, afirmó no querer lanzar ninguna acusación temeraria, pero insistió en la extrañeza que le produce el hecho de que a 5 mandatarios o exmandatarios de América Latina se les haya diagnosticado cáncer desde 2009. Desde luego, las probabilidades serían pocas, en una cuestión normal. Es muy difícil explicar a estas alturas, incluso con la ley de las probabilidades, lo que nos ha estado aconteciendo a algunos de nosotros en América Latina. Al menos es extraño, muy extraño, añadió el presidente durante un acto con las Fuerzas Armadas retransmitido por los medios de comunicación. Quizás se descubra dentro de 50 años, dijo, ese supuesto plan estadounidense para inducir el cáncer, dijo el presidente en el poder desde 1999. No lo sé, solo dejó la reflexión, agregó. Pues bien, vamos a seguir avanzando un poco, porque aquí tenemos, Chávez sugiere que Estados Unidos está detrás del cáncer de los líderes latinoamericanos. Vamos a ver ese vídeo. Aquí recordamos, por ejemplo, al presidente de Paraguay, Fernando Lugo, que lo sufrió, a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, al expresidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, y ahora la mandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, él también hizo broma en que ahora deberían cuidar también de otros que hay por allí mandando en la zona. Cuidado con lo que comes. Bueno, es un poco difícil explicarlo, razonarlo, incluso utilizando la ley de probabilidades. Fidel Castro siempre me dijo, Chávez, ten cuidado porque tú te le tiras a la gente encima. Cuidado, esta gente ha desarrollado tecnologías, tú eres muy descuidado. Cuidado con lo que comes, con lo que te dan de comer, con una pequeña aguja y te inyectan no sé qué. Bueno, uno anda en las manos de Dios, señaló. Estos son los comentarios que entre ellos tuvieron, ¿no? Y aquí tenéis, cuando además dice, Chávez recalcó que en cualquier caso no acusa a nadie, sino que está haciendo uso de su libertad de reflexionar y emitir comentarios ante hechos muy, muy extraños y difíciles de explicar. Asimismo, envió un mensaje de solidaridad a Fernández, tras conocerse que padece cáncer de tiroides, y dijo que habrá que cuidar al presidente de Bolivia, Evo Morales, y al de Ecuador, Rafael Correa. Y atención también a lo que pone después.
Hay que tener en cuenta cuántas cosas han desarrollado los países más poderosos. ¿Cómo murió Yasser Arafat, el gran líder palestino? El único diagnóstico que se conoce de su médico dijo que fueron extrañas alteraciones sanguíneas y no hubo forma de salvarle la vida, agregó. Bueno, pueden ser casualidades. Vamos a ver el vídeo donde precisamente Chávez habla. A estas alturas ya, con la ley de las probabilidades, por ejemplo, lo que nos ha estado aconteciendo a algunos de nosotros en América Latina, al menos es extraño, muy, muy, muy extraño. Yo no quiero lanzar ninguna acusación temeraria, no. Pero hace poco yo veía por Telesur al presidente guatemalteco Álvaro Colón, nuestro amigo, entregará la presidencia al general Otto Pérez, ahora en enero, electo presidente, general del ejército de Guatemala, a quien yo conocí, por cierto, por allá por los años 80, cuando estuve en Guatemala varios meses en un curso de asuntos civiles y guerra política. Álvaro Colón estaba en un acto pidiendo perdón a nombre del Estado guatemalteco y pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos que asumiera su responsabilidad, porque se demostró 50 años después, 40 años después, se ha demostrado que el gobierno de Estados Unidos, la CIA y no sé cuántos organismos más lanzaron sobre Guatemala una operación biológica, química y radiológica y contaminaron de no sé cuántas enfermedades a no sé cuántos guatemaltecos, entre otras enfermedades venéreas, para hacer algunas pruebas. Ese es Estados Unidos, ¿eh? ¿Sería extraño que hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer y nadie lo sepa hasta ahora? ¿Y se descubra esto dentro de 50 años o no sé cuánto? No lo sé, solo dejo la reflexión. Pero esto es muy, muy, muy extraño, que nos haya dado cáncer a Lugo, el presidente Lugo, a Dilma cuando era candidata. Y gracias a Dios, Lugo superó el cáncer y miren cómo anda por ahí, al frente de una batalla, allá en el pueblo paraguayo y en América Latina, pues. Dilma, bueno, menos mal que lo superó, pero puso en riesgo en algún momento su candidatura para la elección presidencial, porque Lula no podía reelegirse otra vez. Después vengo yo y pum, entrando en año electoral, a los pocos días Lula y ahora Cristina. Bueno, es un poco difícil esto de explicarlo, ¿no? De razonarlo. Incluso utilizando la ley de las probabilidades. Fidel siempre me lo dijo: Chávez, ten cuidado. Chávez, ten cuidado porque tú te le tiras a la gente encima. Mira, cuidado, esta gente ha desarrollado tecnología. Tú eres muy descuidado, cuidado con lo que come, con lo que te dan a comer, cuidado con una, qué sé yo, una pequeña aguja y te inyectan no sé qué. Bueno, pero uno anda pues en manos de Dios por ahí. En todo caso, repito, yo no estoy acusando a nadie, solo estoy haciendo uso de mi libertad para reflexionar y emitir comentarios ante hechos muy extraños y difíciles de explicar. Bien, pues ya habéis visto estas palabras de Chávez, que la verdad es la primera vez que lo veo hablar tan pausadamente, tan tranquilamente, sin exaltaciones. Alguna vez ha dicho algo también así más suave, que ha salido por los medios de comunicación, pero tanto como esta vez me ha sorprendido. Y bueno, ya sabéis que aunque
estén trabajando todos puestos por detrás con un propósito, sí que es cierto que entre ellos hay facciones y que cuando algunos van por las ramas, eso suele terminar mal. Pues bueno, esas han sido sus palabras, yo no puedo afirmar que esto sea cierto o no, pero volvamos una vez más a ese famoso juego de los Illuminati, el New World Order. Esta es la caja que alguien creía que yo me había inventado una vez, incluso demostrando cómo había el copyright en la caja y todo. En fin, tiene que haber gente que no se quiera creer nada ni viéndolo, como dijo Jesús, y aunque alguno resucitare de los muertos, ni caso harían, ¿no? 450 cartas y unas completas instrucciones para la dominación del mundo. Y la verdad es que no son bromas. Y en una de estas cartas precisamente aparecen las teorías de los conspiranoicos. Y bien, ya sabéis que ahora a Chávez también le hablan así, como si él fuera un conspiranoico por decir lo que dice, como también lo dicen de nosotros, como lo dicen de muchas otras personas que están denunciando las cosas que realmente hay. Yo no estoy diciendo que todo lo que diga Chávez sea 100% fidedigno, no me voy a entrar en eso, ni mucho menos, pero sí para que empecemos a darnos cuenta de que cualquier persona que empiece a decir las cosas que hay detrás, pues va a ser considerado eso, o alguien de una secta, o alguien que está con conspiraciones. Bien, creo que hemos presentado suficientes pruebas a lo largo de 59 conferencias con esta y alguna otra más, aparte, de que estas cosas no son bromas. Y las pruebas están. Pero luego, si uno quiere creérselas o no, aunque, como decía Jesús, ¿no?, lo mismo va a pasar, ni caso. Estados Unidos califica de horrendas las declaraciones de Hugo Chávez sobre el cáncer. Claro, esta ha sido la respuesta por parte de Estados Unidos. Bueno, yo no sé si era horrendo, pues todo lo que han ido haciendo en otros lugares, ¿no? Y esta es la carta precisamente de ese juego, donde nos habla también de cómo a través de ciertos líquidos puede llegar a pasar algo muy malo en las personas. Y es que ellos dominan muchas cosas. Esta gente que está detrás de los poderes que nosotros vemos a simple vista, para causar lo que ellos quieren. Y ahora, relacionado también con Apocalipsis 13, con ese poder que irá haciendo que todo el mundo llegue a observar el domingo, vamos a ver precisamente esta noticia que ha aparecido esta misma mañana. Samoa elimina el día 30 de diciembre para entrar en el futuro. ¿Y qué ha sucedido con lo de Samoa? Pues bueno, que se han saltado un día. Pero así. ¿Y por qué? Pues hay algo muy interesante. Resulta que Samoa, hasta hace poco, desde hace 150 años, estaba vinculada a sus intereses económicos con Estados Unidos. Ahora se vincula con Australia, Nueva Zelanda y China. Y esto ha provocado que haya un día en el mapa que desaparezca para siempre, perdón, en el mapa no, en el calendario. Y claro, resulta de que ahora la semana por días queda alterada. Con lo cual, ha habido la reacción de un grupo religioso, que conocemos muy bien, que se ha quejado de esto, diciendo, pero ¿cómo puede ser? Se altera el ciclo de la semana, tal cual Dios lo puso desde la creación de la humanidad. Vamos a ver lo que pone el periódico, precisamente, ya como titulares: escépticos y fanáticos. ¿Sí? Vamos a ver a quién se está refiriendo. Una vez dado el salto al futuro, el gobierno tendrá ante sí el reto de demostrar a los ciudadanos que el impacto en el comercio ha sido positivo y que la medida repercute en una mejora de la calidad de vida, principalmente en aquellas familias que viven con unos $20 al mes, opinó recientemente el comentarista local, tal cual, en un editorial aparecido en el diario Samoan Observer. Además de samoanos escépticos, que los hay,
también hay quienes están molestos con la medida, sobre todo, atención ahora, los fieles de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que consideran que la línea de cambio de fecha es sólo imaginaria y sostienen que su aplicación atenta contra el ciclo de la creación de Dios en una semana. Dios no reconocerá nuestro derecho arbitrario de eliminar un día del calendario, eliminando el ciclo semanal. Los adventistas del séptimo día no reconoceremos este cambio, apuntó Noeline Kutz en una carta dirigida en octubre pasado al Samoan Observer. Pues yo doy gracias a Dios de que aún hay personas, adventistas y dirigentes, que se posicionan de verdad con los mandamientos de Dios. No todo está podrido dentro de la Iglesia Adventista. Gracias a Dios. Y ahora, ¿habéis visto cómo los han tildado en el periódico? Escépticos y fanáticos. ¿Cómo creéis que nos van a tildar de aquí poco tiempo cuando el domingo sea impuesto por todas partes? ¿De guapos y de listos? ¿Nos van a hacer monumentos? La que nos espera. Porque si aún no ha pasado el conflicto y ya se tildan a los guardadores del sábado ante una circunstancia adversa, ante un cambio tan grave como este, de escépticos y fanáticos, ¿de qué nos van a tildar? Os decía antes, ya podemos ir preparándonos porque todo se nos está viniendo encima. Y ahora vamos a ver precisamente un vídeo sobre Samoa. Vamos. Samoa se salta el 30 de diciembre y sus ciudadanos se despertarán el último día del año. El objetivo es poner su uso horario en concordancia con el de sus principales socios comerciales, Australia, Nueva Zelanda y China, y no con Estados Unidos como estaba desde hace 119 años. Rectifico, antes había dicho 150, perdón, eran 119 años, pero ya veis que por intereses económicos son capaces de cambiar un día semanal. ¿Qué podemos esperarnos cuando venga todo lo demás? ¿Por cuántos intereses va a ser? Pues ya lo sabéis, la imposición del domingo vendrá para que el mundo funcione. Ya podemos ir preparándonos, porque esto se nos acerca. Y ahora veremos si esto se nos acerca también desde otro punto del mapa, desde México. Vais a ver otro vídeo donde precisamente la Iglesia Católica está apretando y de qué modo. Vamos a entrar el vídeo. Me gustaría que antes de entrar el vídeo, que ya tenéis aquí en imágenes, os fijaréis en el logotipo del canal que está emitiendo. No sé si veis una forma un poco curiosa de tres elementos que son iguales puestos en distintos ángulos. Y que arriba de estos tres objetos de distinto color, uno naranja, al menos tal como lo veo yo aquí, azul y amarillo, hay una línea en la parte superior, lo cual forma un ojo. Es algo parecido al logotipo también que hemos visto alguna vez, que hemos ido presentando cuando hay ciertas reuniones muy importantes a nivel mundial. Pero curiosamente, no sé si os dais cuenta de esta forma, de estos tres colores. No es nada más que un 6 puesto de distintos modos. Y formando un ojo. 6, 6, 6 y encima ojo. Pues bien, vamos a entrar al vídeo. Presidente, como dijo hace un momento el diputado Pérez Cuevas, es verdad que hubo un intento para encontrar una redacción distinta al dictamen que se estaba presentando, tratar de superar las violaciones parlamentarias que se habían dado en la Comisión de Puntos Constitucionales, donde muchos diputados no fuimos convocados o citados a debatir el asunto. Quiero decir también aquí, de cara a todos ustedes, que yo acepté algunas de esas modificaciones y que manifesté que iba a votar a favor de las mismas. Sin embargo, oyendo a mis compañeros, entendiendo que no tenemos el texto íntegro de lo que se va a votar, en conciencia, preocupándome también de la presión inusitada para que se apruebe este asunto, por respeto a la Constitución,
por respeto al pueblo de México, no puedo votar a favor de las modificaciones propuestas. Es importante que este tema sea debatido con mucho detalle. En México estamos apuntalando un día sí y un día no a los poderes fácticos. Cuando legislamos aquí es para favorecer a la clase empresarial, para favorecer al ejército, para favorecer a los Estados Unidos, para favorecer a la iglesia, para favorecer a los sindicatos mayoritarios. Ya basta que estemos al servicio de los poderes fácticos. Este tema tiene que ser discutido a profundidad, con la debida reflexión. No puede pasar así, es inadmisible. Vamos a colocar a la religión católica por encima de las demás jurídicamente. Le vamos a dar posibilidad de que acceda a concesiones de radio y televisión. Le vamos a permitir a que realice actos públicos en mayor medida a los que realiza hoy en día. Y todo eso es inaceptable. Un Estado laico se caracteriza por la igualdad entre los que creen y los que no creen, por la igualdad entre todos los credos religiosos. Y este dictamen, esta propuesta, tiene por propósito colocar por encima a una religión por encima de las demás, y colocar por encima a los religiosos sobre aquellos que son agnósticos o que son ateos. Y esto no lo podemos permitir. Eso no es Estado laico. Por eso pido que se devuelva, que se reponga el procedimiento, porque se violó el reglamento. Muchas gracias. Tiene la palabra. Y es más consecuente un practicante firme, un convencido de su religión como es Jaime Cárdenas, que deja su creencia personal a un lado y viene a defender el Estado laico. Es profundamente católico, es profundamente practicante y es un ciudadano a carta cabal, un hombre íntegro que interpone el Estado de Derecho y el Estado laico a su creencia personal. Mi reconocimiento enorme al diputado Jaime Cárdenas. Y quiero finalmente decirles, compañeros y compañeras, no solo es Oaxaca, todos los estados donde... Pues yo también doy mi reconocimiento a este señor, porque me demuestra una vez más que Dios tiene pueblo en cualquier parte aún, sea hasta en la mismísima Iglesia Católica o sea donde sea. Este señor convencido, católico practicante, se da cuenta y denuncia las presiones que están habiendo, ha dicho él, para que esa ley se apruebe con urgencia, todo rápido. ¿Por qué tanto interés? ¿Por qué? Recordemos quién va a ir precisamente de visita a México dentro de poco, y a Cuba, el Papa. No hacen nada, no tienen ningún poder, y están apretando hasta los mismísimos diputados. Gracias a Dios que hay hombres fieles en todas partes. Y este pueblo que Dios tiene en distintas partes tiene que reaccionar, debe reaccionar cuando sepa la verdad del sábado y conozcan lo que hay en verdad detrás de todo, porque estos son pueblo de Dios también. Gracias a Dios que aún están, y que los tiene Dios puestos, aunque estén en lugares equivocados, para ir frenando los poderes del diablo que actúan a través de sus esbirros. Pues bien, si no teníais bastantes sorpresas, ahora vais a tener una de bien fuerte. En marzo o abril del 2013, todos los Estados Unidos, por ley, deberán implantarse el microchip. Estuvimos hablando, si no recuerdo mal, en la segunda conferencia sobre el Verichip, algo que aún era futuro, que había gente que ya se estaba implantando, pero que llegaría un momento en que eso llegaría a ser prácticamente obligatorio. Y quien no lo hiciera iba a pasar graves problemas, porque no podrá hacer nada sin eso, ni comprar, ni vender, ni sanidad, ni nada parecido. Sí, dime. ¿El chip este será para todos? El chip este será para todos, hombres, mujeres.
No será obligado, pero quien no lo tenga, se le van a terminar sacar dinero del banco, transacciones comerciales y demás, porque el dinero en metálico tiene que ir desapareciendo. Pero además, en cuestiones de seguridad social, de médicos, etcétera, todo lo que una persona tiene, enfermedades, su historial médico, etcétera, tiene que aparecer allí. Iremos viendo ahora una serie de vídeos que, bueno, yo no sé cómo os vais a quedar vosotros, porque creo que no os va a sorprender menos que a mí. Sabéis, en este artículo nosotros estuvimos hablando de que esa famosa ley de sanidad que quería aprobar Obama incluía algo que pasó desapercibido para muchísima gente, pero gracias a Dios ha habido personas que se han ido dando cuenta de eso. En una de las cláusulas, si se aprobaba esa ley, que se vendía a favor de la sanidad para que todo el pueblo de Estados Unidos pudiese acceder a él, etcétera, no como ahora iba sucediendo, se incluía una cláusula donde decía de que todos los pobladores de Estados Unidos serían monitorizados. Y eso, en esa cláusula, cuando la buscabas, incluía que todos estarían controlados por chip, pero no por chip externo, sino implantado. Y Apocalipsis nos hablaba en un doble lenguaje. Había la parte espiritual, que el domingo se impondrá, la marca de la bestia, pero también eso va a ser un modo práctico para que no se pueda comprar y vender si no tienes esa marca. Vas a ser un proscrito de la sociedad, seas hombre, mujer, niño, niña, si no llevas eso, porque la vida social se te habrá terminado. Cuando Ellen White nos avisaba de ir a vivir al campo, donde nosotros nos fuésemos cultivando nuestros propios recursos, por algo era. No solo era por vivir más sanamente, que eso ya es importante, para no contaminarnos mentalmente con todo lo que tenemos alrededor, haciendo como tuvo que hacer Enoc ya si recordamos, en la época antediluviana, después de las conferencias que hemos presentado al respecto, ¿no? Ese debería ser el ejemplo a seguir por nosotros. Y la gente que ya esté viviendo en Estados Unidos y me oiga, que se lo piense dos veces dónde está, porque van a ser los primeros en sufrir todo esto. Después esto se va a extender rápidamente por todas partes, al igual que la ley dominical. Pero cuidado, porque el Vaticano está haciendo su trabajo, y lo está haciendo a la perfección. Hay gente que no se cree que esto sea así. Bien, yo no he hecho el extracto de todo, pero sí en este escrito aparece dónde podéis vosotros apretar y ver lo que realmente os he dicho, que no son bromas. Hay gente que cuando digo las cosas se cree que son bromas, que me lo invento. No, todo esto es demostrable. Pero que busquen también por ellos mismos. Pero una vez más, como dijo Jesús, si aunque se levantaren de los muertos no harían ni caso. Cuando no se quiere creer, no hay nada a hacer. Pues aquí lo tenéis todo, y ahora vamos a entrar, para recordar todo cómo fue, un vídeo donde Obama, hace ya, si no recuerdo mal, unos 2 años atrás, aproximadamente, presentó esa propuesta de ley para el sistema de salud en Estados Unidos. Vamos a ver cómo lo planteó y con qué caramelo lo puso tan bien. Vamos a entrar el vídeo. Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, habló en la sede del Congreso de ese país sobre la reforma al sistema de salud que promueve su gobierno. El mandatario advirtió que de no aprobarse el instrumento jurídico, más estadounidenses perderán su cobertura médica, aumentando los riesgos. Aseguró que no plantea debilitar a las grandes aseguradoras, sino mejorar la competencia con una opción de salud pública. Somos la única democracia avanzada del mundo. La única nación rica que permite estas dificultades a millones de sus ciudadanos. Ahora mismo, hay más de 30 millones de ciudadanos estadounidenses que no tienen cobertura médica. Y solo en un periodo de 2 años, 1 de cada 3 estadounidenses ha estado sin cobertura de salud en algún punto. Y cada día, 14.000 estadounidenses pierden su cobertura. En otras palabras,
Esto puede sucederle a cualquiera. El problema del sistema de salud no es solo un problema para los que no tienen seguro. Para los que tienen un seguro, nunca habían tenido menos seguridad y estabilidad que la que tienen hoy. Aquí hemos visto, cuando lo presenta, de qué modo tan bien planteado, cómo uno se puede negar a eso. Ya sabéis que hubo unos percances hasta que esta ley finalmente ha sido aprobada. Y ha sido aprobada recientemente. Yo no sé si realmente saldrá o se aplicará esta puesta de chips masiva tal como han aparecido en la fecha. No sé si Dios hará algo para frenar eso. No sería la primera vez que Dios tiene que frenar las cosas para que su pueblo se espabile y haga la labor que tiene que hacer de anunciar lo que viene encima a todo el mundo, para que se preparen, porque esto se acaba y no son bromas. Jesús va a volver. Y la gente se está jugando la eternidad, tantas veces centrándose en el materialismo, centrándose en esta vida. Si supieran lo poco que duramos aquí, si se plantearan esto, jugarse la eternidad, qué bobos llegamos a ser a veces. Pues ahora vamos a entrar precisamente el otro vídeo, donde ya lo que vamos a ver es esa aprobación. En un hecho histórico, anoche el Congreso de Estados Unidos aprobó una legislación que ampliará la atención de salud a millones de estadounidenses. Veamos más detalles. La reforma al sistema de salud del presidente Barack Obama al fin fue aprobada luego de un conflictivo año entre demócratas y republicanos. La votación en la Cámara de Representantes fue de 219 votos a favor, 212 en contra, marcando así la victoria de una lucha de muchos años por dar cobertura prácticamente universal de los servicios de salud de los Estados Unidos. El presidente Barack Obama celebró este gran logro de su gobierno. Esta noche, en momentos en que había quienes decían que esto no era posible, nos hemos puesto por encima de la politiquería. Le hemos puesto freno a los intereses especiales. No cedimos ante la desconfianza, el cinismo o el miedo. Y en lugar de eso demostramos que seguimos siendo un pueblo capaz de lograr grandes cosas, de encarar nuestros mayores retos. Demostramos que este gobierno, un gobierno del pueblo y para el pueblo, aún trabaja para el pueblo. El mandatario agradeció a los miembros del Congreso que trabajaron arduamente para hacer que la reforma de salud fuera posible. Obama recalcó que la histórica aprobación de la reforma es una victoria para el pueblo estadounidense. Esta votación de hoy no es una victoria para ningún partido, es una victoria para la gente, para el pueblo estadounidense, y es una victoria para el sentido común. Señaló además que la reforma le pone fin a los abusos de las aseguradoras de salud, por lo que es la mayor protección que se le ha dado al consumidor. La iniciativa irá ahora a manos del presidente para que la promulgue con su firma. La aprobación presidencial extenderá la cobertura de salud a 32 millones de estadounidenses que carecen de esta. Prohibirá que las aseguradoras nieguen la protección a personas que padecen problemas médicos anteriores y reducirá los déficits por unos 138 mil millones de dólares en una década. Pues bien, ya veis la felicidad que eso ha causado, aunque hubo 34 demócratas que votaron en contra. Pero qué bien planteado. ¿Quién iba a decir que esto era malo para el pueblo? Pero así es como nos cuelan los goles, ¿no? Nos venden una tarta muy bonita que por dentro lleva cianuro. Todo aparentemente va a ser muy positivo. Pues vamos a ver cómo han trabajado con la publicidad también, desde las televisiones, haciendo anuncios para que la gente vea lo bueno que va a ser tener ese chip. Vamos a entrar el vídeo. When your life and all you love are To think something so small can connect you.
to everything that matters. When your life and all you love are on the line. HealthLink is always with you when every second counts in the emergency room, providing immediate access to your medical records. Because Bob has trouble remembering all his medications. Because I'm in love with my kids' kids. Because my car lost control while driving. Because now I'm looking out for both of us. Because I have diabetes, but it doesn't have me. Because I spend my life in the ER trying to save yours. Pues después de ver lo bonito que es llevar un chip, donde nos da toda la facilidad del mundo y lo bien presentado que está con esa musiquilla medio celestial, para que todo el mensaje entre mucho mejor. Bien, ¿quién no se va a poner el chip? Ponte el chip, decía ese famoso anuncio de Telefónica hace un tiempo, y parece ser que ahora tendremos que decir, ponte el chip porque hay un chip para ti. Hay un chip, que necesitas un chip en tu vida. Bien, esas son las formas de venderlo todo, tan bien, tan bonito, pero que nos van a llevar a la perdición más absoluta. Espero que la gente que sigue las conferencias, a nadie se le ocurra ponerse este chip, porque durante un tiempo podrán ir muy bien, pero después lo van a pasar muy mal, porque no hacer caso de las cosas de Dios va a llevar a la perdición absoluta. Pero ya se sabe, la gente, para no pasarlo mal, a veces preferimos cualquier otra cosa, ¿no? Y siempre nos limitamos en el tiempo a lo bonito inmediato y dejamos lo bueno que es del final para nunca. Vamos a ver ahora en las profecías de Daniel, capítulo 11, versículos del 40 al 45, que tantas veces hemos hablado aquí y no me pararé de repetir jamás, y a vosotros igual, que esto no es solo una interpretación espiritual, sino que además hay la interpretación literal de los hechos. Vamos a hacer un repaso en este famoso texto que tantas veces hemos leído ya, lo que sigue sucediendo en las zonas de Medio Oriente. Un portaaviones de Estados Unidos cruza Hormuz en medio de los ejercicios militares de Irán. Caray, la cosa se está complicando, ¿eh? ¿Y hasta qué punto? Recordad, como decía el texto anterior, de que entrará el rey del norte como una tempestad, súper bien armado, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Pues bien, Irán es de esas zonas también. Y ya veis cómo está la tensión. Y no solo esto, sino que vamos a ir viendo muchas más cosas al respecto. Mientras tanto, Gorbachov pide a Putin que dimita en el aniversario de la caída de la URSS. Ya sabéis que Gorbachov fue el que impulsó la perestroika e hizo dividir a la URSS, a las repúblicas soviéticas, fragmentándolas totalmente, porque él apoyaba el nuevo orden mundial, y así mismo lo dijo. Pues ahora dice a Putin que por favor deje ya su puesto de poder, y bien, hay entre ellos, parece, una vez más, divisiones. Putin no está haciendo mucho caso al respecto, sino precisamente sigue poniéndose más fuerte a nivel militar. Y ahora mirad también en la zona, porque nos hablaba de la tierra gloriosa, la profecía, Palestina, Jerusalén, su capital. Alcalde de Jerusalén planea modificar las fronteras de la ciudad violando tratados internacionales. Con la nueva medida, 70.000 palestinos podrían perder su estatus de ciudadanos de Jerusalén y con ello su carnet de residencia israelí. Con la cual cosa, una vez más, están dejando Jerusalén para los judíos, como decía la profecía que llegaría a acontecer. Y todo esto ya sabemos lo que va a conllevar. Y si alguien quiere recordar las conferencias sobre
el tercer templo de Jerusalén, donde allí expusimos todo esto con bastante detenimiento en bastantes conferencias, ya vamos viendo cómo todo se está cumpliendo. Y este artículo tampoco tiene desperdicio. Agencia Judía de Noticias, líder de Hamás propone la formación de un ejército árabe para liberar Jerusalén muy pronto. ¿No suena nada todo esto? En un discurso con motivo del 24 aniversario de la fundación de Hamás, su líder y primer ministro de facto en la Granja de Gaza, Ismail Haniyeh, ratificó hoy miércoles el compromiso estratégico de esa organización terrorista con la lucha armada y propuso la formación de un ejército árabe para liberar Jerusalén y la mezquita de Al-Aqsa muy pronto. La mezquita donde está puesta, o que está puesta, donde debe ir el tercer templo de Jerusalén. Ellos saben que la situación está en zona límite. Pues bien, ya podemos esperar, como tarde o temprano, todos estos acontecimientos se van a desencadenar. Y lo que va a venir realmente va a ser muy, muy, muy grave a nivel mundial. Mirad aquí lo que nos dice. Un terrorista de Hamás, liberado en el intercambio de prisioneros por el soldado israelí Gilad Shalit, instó a todos los palestinos a unirse a Hamás y prepararse para marchar sobre Jerusalén, junto con árabes de Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, Irak, Siria y los países del Golfo Pérsico. Finalmente, un vocero de Hamás predijo que esa afluencia de público se verá reflejada en una cómoda victoria de la organización terrorista en las elecciones previstas para mayo. Ya veis cómo se está trabajando todo, y los conflictos llegarán. Y en esas famosas cartas del Illuminati New World Order aparece Israel. También, ya veis, reflejando aquí el triángulo con el punto en medio, en lo que sería esta pancarta o especie de pancarta, con una señal aquí en medio. Todo responde a lo mismo, están siendo movidos por detrás, por los de siempre. Estados Unidos advierte que no permitirá que Irán cierre el estrecho de Hormuz, porque por allí pasa una gran afluencia ¿de qué? De buques cisterna. Un promedio de 13 buques cisternas que transportan más de 15 millones de barriles de petróleo crudo, es decir, un tercio de los embarques mundiales de hidrocarburos. Casi nada, ¿eh? Es mucho. Los conflictos van a venir por esto. ¿Y qué más pasa? Buques de guerra estadounidenses cruzan el estrecho de Hormuz pese a amenazas de Irán. La situación se está complicando. Y llega un punto en que ya no es solo un portaaviones, sino que son dos los que están allí, en esa zona. Ya veis que en una semana ha dado para mucho, para muchísimo. Yo creía que con 4 noticias esta semana íbamos a pasar. Pues no, pues no. Porque lo que ha llegado a pasar esta semana y unos días antes, de algunas cosas que no habíamos podido incluir anteriormente, solo nos denotan de que todo está siendo muy rápido. Como dijo Helen White, los últimos acontecimientos serán muy rápidos, y así está sucediendo. Lo único que puedo deciros es que Dios quiere que nos demos cuenta de la situación, y nosotros no podemos hacer de ciegos. A nosotros se nos ha dado luz, conocimiento. Si lo rechazamos, estamos perdidos. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y así está siendo. Si no queremos conocer las señales de los tiempos, no estamos queriendo conocer a Dios, porque Dios nos advierte y nosotros oídos sordos. Pongámonos en sintonía con lo que Dios quiere para nuestras vidas, aunque algunos pecados nos puedan gustar mucho, porque si no, estaremos fuera. Pues bien, quiero daros las gracias a todas las personas que me ayudáis en información, que me las pasáis de distintas partes del mundo. No sabéis la faena que me dais, porque entre las cosas que uno busca y las que le pasan, a veces no puedo con todo, aparte de atender a muchísimas personas que continuamente nos están escribiendo, gracias a Dios, mostrándonos cómo sus vidas están cambiando a través de las conferencias, y esto es para alabar a Dios, porque la gente está reaccionando. Dios nos proteja y nos ayude a ser de ese grupo de los 144.000 sellados, los que van a permanecer en pie en el regreso de Cristo. Helen White dijo, procurad sed de los 144.000, y eso debemos hacer,
pero para hacer eso nos debemos poner en plena sintonía con Dios. Y luego, si es su voluntad, seremos de ellos. Pero la venida de Cristo se está acercando. Antes, hemos de decir las cosas claras, este año no va a venir Jesús. No. El auténtico Jesús seguro que no va a venir. Aún faltan cosas por suceder. Todo tiene su proceso. Y las profecías nos hablan de ciertos periodos aún por cumplir. Pero las cosas están cerca. Y nosotros cuando vemos estas cosas, sabemos que nuestra redención se acerca. Quiere decir que Dios nos da tiempo para decir a la gente, advertir a la gente que esto se viene encima y que deben reaccionar. Dios nos dé sabiduría y fuerzas para hacerlo hasta el final. Y bien, la segunda parte del tema de hoy, después de las noticias, es un estudio bíblico. Si hablamos de perdonado la anterior vez, ahora hablamos de transformado, lo que viene después de ese perdón de Dios. Pero este ya va a ser el tema para la segunda parte. Gracias y hasta ahora.